ejemplo, había pensado inversa, Sí. de la inversa, después tachado el lugar, o sea, la fila y la columna donde estaba el A23. Y ahí te quedaba otra cosa, pero nada que ver. Pero... Claro. Yo Lo- pensé igual. Claro, a mí también me costó ese hasta que lo hice más tranquila, Ajá. tipo, le saqué una foto y después me lo puse a pensar, estuve como media hora pensando hasta que dije, ay, era así. A ver, pensemos Claro, lo yo todavía siguiente. no me di cuenta del error, digamos, como que no me doy cuenta. Bien, a ver, pensemos esto. A ver, si nos ponemos de acuerdo. Yo tengo una matriz que se llama A. Y esa matriz que me dieron tiene un orden de 3 por 3. En esa matriz, cuando me hablan de resolverla, resulta que me dan un dato, que es el determinante. Entonces me dicen que su determinante de esa matriz en particular, no me lo resuelve ni nada, pero me dice que da 20. ¿Qué me está queriendo decir con este dato del determinante de esa matriz? Que te da una fila por una columna y que el No, valor es ese. no, Esa matriz igual a 20. no. La ¡Apa! determinante, Ajá. Esa Sí, Se matriz, Ulises. puede tener inversa. Muy bien, Ulises. Muy bien, Florencia. Si me dicen que el determinante tiene un valor numérico distinto de 0, esto quiere decir que la matriz que me dieron tiene inversa. Dato fundamental. ¿Está bien? Hasta ahí estamos de acuerdo. Nada más que eso. El determinante me indica, ¿está?, que nosotros vamos a trabajar con una matriz A de 3 por 3 que admite inversa. ¿Cómo lo puedo corroborar? Porque ya me aseguran que su determinante da un resultado distinto de 0. Por lo tanto, cuando yo hago todo el mecanismo para pasar desde A a su inversa, ¿existe la posibilidad de que cambie el orden de esa matriz? que se haga traspuesta. No. A ver, Ah, no. perdón. No me Ya mientan. no cambia. No, Claro, la matriz de los no adjuntos es cambia, ¿no? no traspuesta. va a cambiar el orden de esa matriz. Claro. Yo voy a hacer todo el mecanismo por adjunta, todo lo que ustedes quieran. Me voy a parar en el primer elemento, voy a eliminar esa fila y esa columna, voy a calcular el adjunto, voy a hacer la traspuesta, voy a cambiar los signos, todos los mecanismos que Profe, ustedes... Sí, a eso no van a dar en el parcial porque eso hay que hacerlo por cada número, digamos. claro, Es largo. sí, por eso tenés 3 horas. Ah, la chica. Por eso... Ay, qué feo que sonó eso. fue feo, pero es la realidad. A ver, Profe, sí, porque si te ponen, por Durísimo. ejemplo, A11 significa que tachamos ahí fila y columna y lo que queda sería la matriz. si vos haces la traspuesta, sí. Por eso. Quizás si yo te digo encontrar el elemento de la matriz inversa 2, 3, ¿está? Quizás no tengas que hacer todo el procedimiento de la inversa de todos los elementos que están ahí. Entonces vos digas, en el 2, 3, entonces yo me pararía, por ejemplo, a ver, en el fila 2, columna 3. Entonces, ¿qué haría yo? El problema va a ser este, que yo eliminaría estos elementos, resolvería por el adjunto, encima creo que era de 4 por 4 el original, o sea que quedaría un determinante bastante interesante, pero este elemento que está acá, después yo le voy a tener que hacer la traspuesta. O sea que va a pasar de ser el 2-3 a ser el 3-2. Y no sé si es ese el que me están pidiendo. Entonces, cuidado que cuando yo trabajo con un elemento sobre la matriz original y voy a buscar la inversa, en la inversa, en uno de los pasos que hay, habla de traspuesta. Entonces, Profe, sería la traspuesta de lo que nos queda, digamos, la matriz, o sea, antes de pasarla, la pasaríamos como traspuesta, o no entiendo. exacto. Ah, ya. Pero te cambia, o sea, el 2-3, lo que pasa a ser, lo que era fila, Pasa a ser Vas a columna. hacer claro, columna. esto sería la matriz A. En la matriz inversa, cuando yo llegue al resultado final, después de hacer todo el procedimiento, este elemento va a ser el elemento 3-2. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Entonces, acá hay una cuestión importante con el tema del tiempo, chicos. Nosotros tenemos que tener presente dos cosas.
En el primer parcial les va a costar bastante manejarse con el tiempo, porque como ustedes bien dicen, 3 horas parece un montón, pero ¿No pasa muy eran rápido. 4? ¿Que lo iban a cambiar o no lo van a cambiar? No sé, yo, a Son ver, 4. mejor si De son 8 a 4. 12 creo. De 8 a 12, si no. Bueno, mejor, Creo, no sé. sí, mejor, puede ser. Si son 4, Profe, sea amable y acepte esa opción. no, es que yo no decido nada. No, vos quedate tranquila, yo acompaño nada más. Escúchame, si fueran 4 horas, ustedes tienen que pensar que van a tener que terminar a las 3 horas y media, porque entre que hay que subir archivos, hay que adjuntarlos, hay que pasarlos a PDF, eso lleva un tiempo. Entonces tengan siempre presente eso. No terminen 10 minutos antes porque no les alcanza el tiempo, no pueden subir los archivos y no llegan. Entonces, ¿cómo optimizo el tiempo yo en mi trabajo para un ejercicio como este que es largo? Primero, no voy a hacer la inversa por todos los elementos. Voy a tener que tener muy en claro qué elemento me están pidiendo de la inversa. Está bien, ya me dan la ayuda del determinante para asegurarme que tiene inversa. ¿Qué elemento me están pidiendo de la inversa para hacer todo el trabajo solamente con el elemento que me están pidiendo? No todas las cuentas. No sé si soy claro. Y si te piden más de un elemento, por ejemplo, a la matriz no la volvemos a escribir como para marcar, por ejemplo, 2, 3. Con escribirle ellos ya saben. Sí, porque va a estar en las opciones. Claro, porque si no hay que hacer mucho y llevaría... Miren, yo no quiero ser pesimista con el tema del tiempo, pero insisto, se toma mucho, creo que Sergio se los dijo ya, el método matricial. Entonces, ustedes tienen que estar súper entrenados para que la inversa de 3×3 salga de manera fluida y ustedes no tengan ningún problema. ¿Estoy de acuerdo? ¿Qué quiero decir con esto? A partir de hoy, todos los días, una matriz inversa cualquiera, practiquen, háganle la inversa, fíjense cuánto demoran. Después, uno con parámetros, seguro que lo van a tener que hacer también. ¿Está? Y hay ejercicios en los cuales, como ustedes hicieron en el cuestionario, que por ahí alguien preguntaba, son muy parecidos a los del cuestionario, pero a veces son muy tramposos los cuestionarios en el tema de los multiple choice. Por ejemplo, en si yo tengo una matriz de 3×3 y las respuestas que me dan son matrices de 4×4, por más que aparezca el dato del determinante acá en todas las matrices, algo está pasando. ¿Está? Entonces yo voy a encima señalar ninguna de las opciones, tampoco es algo que te ponga muy, muy contento, porque siempre quedás con la duda de que pudo haber sido, de que no me pareció, pero bueno, yo como sugerencia les digo, entrenen bien matriz inversa de 3×3 y no es una carrera, pero tómense el tiempo y digan, demoro mucho en calcular los determinantes, demoro mucho en armar esto, pero si no tengo esa posibilidad de practicar mucho esto, pienso y soy estratégico a la hora de resolver. No hago toda la cuenta completa, porque solamente me está pidiendo un elemento. Tengo en cuenta cuál es el elemento de la inversa que me está pidiendo, porque seguramente no es el mismo del que sale de la original, porque anda una traspuesta en el paso. Entonces, estas son como tips que ustedes tendrían que tener en cuenta para optimizar el tiempo más que nada. No sé si fui claro. ¿Me entendieron? Profe, Sí. si te da una matriz de 3×3 y después te dice que esa matriz después da 4×4, ¿qué es lo que estaría pasando ahí? Nada, te hicieron una trampa. No puede ser que vos pases de una matriz de 3×3 a una de 4×4. La respuesta Por sería eso mismo, se puede achicar, pero nunca subir, digamos. Pero tampoco se puede achicar. Porque el procedimiento de una matriz inversa, primero, necesitas que sea una matriz cuadrada. Claro, cuando es cuadrada, no. Claro, necesitas que sea No se cuadrada. puede. Necesitas que Claro. tenga inversa. Y cuando tiene inversa se sigue resolviendo. Claro, pero entonces bueno, no es que vos estás eliminando filas en la inversa. Yo no puedo transformar en la inversa una matriz de 3×3 en una de 2×2 o una de 4×4 en una de 3×3. Entonces, ni siquiera hago la inversa, respondo que no es ninguna de las respuestas. Pero uno trabaja de manera mecánica y ¿qué hace? Me está pidiendo la inversa, entonces empiezo a hacer todos los pasos. A veces está bueno mirar cuáles son las opciones de las respuestas, porque quizás hay algo que me puedo dar cuenta y no lo resuelvo. Profe, Sí.
Si en el parcial se nos pide hacer la inversa de una matriz, ¿nosotros podemos elegir el método o nos va a saltar el método con el que tenemos que hacerlo al ejercicio? Nosotros te dimos varias opciones para hacer la inversa. Si nadie te dice nada, vos elegís el que te quede más cómodo, salvo que te digan resolverlo por el método de la adjunta. Si no se indica el método, Claro, ustedes son porque- dueños de hacer el que quieran. Ah, listo. Bien, igual que en los sistemas de ecuaciones. Si nadie te dice nada en un sistema de ecuaciones, elegí el que te quede más cómodo, practicalo bien y con eso ya está. Ahora, si te dicen resolverlo por el método matricial, ahí seguro que tenés que hacerlo por el método matricial porque de lo contrario no se tiene en cuenta. ¿Cuántos métodos son, profesores? Está el matricial, el adjunto. Y Gauss. ¿Para qué? Para este ejercicio, no para el de ecuación. Para inversas. Matriz inversa Sí. tenés. Primero fue el método de la definición, donde ustedes aplicaban. Esperen que borro esto. Así vamos escribiendo acá. El primer ¿Y método que después viene la adjunta o no? Muy bien. El primero fue el de la definición. ¿Se acuerdan que ustedes hacían A por A la menos 1? Esto daba la identidad. Que era muy lindo, pero parecía una matriz A, que es la que yo le quiero calcular su inversa, y aparecía una matriz con incógnitas. X, Y, Z, W, por ejemplo. Que si era de 2 por 2 no era difícil. Pero si era de 3 por 3, esto no era lo más rápido. Después Por ejemplo, a mí ese se me hizo re largo. Claro, exacto. Después viene el método de la adjunta, que dice que para sacar la inversa, yo voy a hacer la traspuesta de la matriz adjunta y a eso lo voy a dividir por su determinante, que si ustedes me preguntan, este es el más rápido de todos. Y ese es el que hay que entrenar bien. Y después venía el método de Gauss, donde ustedes trabajaban con dos columnas, ¿se acuerdan? De un lado ponían la matriz original y al lado poníamos la matriz identidad. E iban trabajando hasta que quedaba la identidad de este lado con operaciones elementales entre filas. ¿Cuál era esa? Este es Gauss-Jordan. ¿Cuál es el más lindo, si ustedes me preguntan? Adjunta, traspuesta El de la... adjunto. Sí, Yo totalmente. venía practicando ese. Ese es el más rápido, es el más seguro, pero lleva su tiempo también. ¿En qué me pueden pedir? Pero igual, una vez que le agarras la mano, va Claro. bastante rapidito. Muy bien. Claro, Te voy a... profe, Sí. una consulta. Dale, dale. O sea, nosotros si nos dan un ejercicio, lo resolvemos por el de adjunta sobre, Sí. Determinante. sobre el determinante, ¿no? Sí, sí. Solamente empleamos ese o podemos emplear los otros, porque los otros no tengo idea. No. A ver. Lo vuelvo a contar. Yo tengo tres opciones para sacar la inversa. Vamos a suponer que yo sé solamente el de la adjunta, porque es el que me entendí bien. Si a mí en la Claro, consigna... pero sí. No habían dicho que si ellos nos dicen con qué método hay que hacerlo y nosotros lo hacemos con otro, por más que nos dé el mismo resultado, nos ponen mal. Sí, recién lo acabo de decir. Vos sabés, y te aseguro que se pone mal, ¿eh? O sea, si yo te doy esta matriz, una matriz A, y te digo, hallar la inversa, y no te digo más nada, vos hacelo por el que a vos te quede más cómodo. Pero si yo te doy una matriz, y te digo, hallar la inversa, utilizando el método de Gauss, estás en problemas, porque si vos lo haces por otro, lamentablemente no sirve. Lo mismo pasa en sistemas de ecuaciones. Si a mí me dan un sistema de ecuaciones con X, con Y, con Z, y me dicen resolverlo, soy libre de elegir el que me quede más cómodo. Pero si me dicen resolverlo utilizando matriz escalonada, por ejemplo, necesito lamentablemente manejar ese. ¿Se entiende? O sea, ustedes tienen la ¿Cómo sería libertad... hacer la inversa por Gauss? ¿Cómo? ¿Cómo sería hacer la inversa por el método de Gauss? Ajá. Sí, Bueno, porque yo no me acuerdo Claro, si lo no dimos a eso. nosotros. No, yo mejor. no lo tengo. vimos. No lo Bueno. dimos, creo. Bueno, entonces, por definición, ¿sí se lo acuerdan? Tampoco. Sí. No se acuerdan de ninguno. No. ¿Quieren que hagamos uno por definición, uno por
traspuesta y uno... Ustedes dicen que Gauss no lo vimos a este método. Ah, por definición, sí. El de perdón, Gauss estoy segura de tengo una que no No, lo el de ensalada en la Gauss vimos. no. cabeza. Bueno, una lástima No, porque el era el de más Gauss no lindo. lo dimos. Pero a este Profe. método de Gauss, ¿se lo acuerdan haberlo visto en sistemas de ecuaciones? Que ustedes Sí, para escalonaban, resolver un Sí, sistema de el de Gauss, ecuación. sí, Sí. sí, que sí. hacían esto, miren, ¿se acuerdan? Sí. Sí, Ah, bueno, perfecto. Sí, ese sí. Ahí está, bueno. Entonces, este método, que yo acá les puse, si no lo vimos, obviamente que lo que no se dio no se va a tomar. ¿Está? Acá trabajaban con la matriz ampliada, ¿se acuerdan? Esto sí lo vimos. sí, eso sí. Bien. Sí, Sí, sí. Bueno, eso sí. y para resolver sistemas de ecuaciones también tienen varias opciones. Tienen el método de Kramer, ya que está lo vemos, lo nombramos, que es el más fácil. Tienen el método de eliminación, Eso es solo para ecuaciones, ¿no? esto para sistemas de ecuaciones. Y tienen el método de Gauss-Jordan, que también es eliminación, pero que queda un sistema equivalente donde la diagonal principal son todos unos y el resto son ceros. En el de eliminación, lo que había que hacer cero no eran todos los elementos, sino solamente los que estaban aquí debajo, que era escalonar la matriz ampliada, ¿se acuerdan? Claro, sería por Gauss solo Exactamente. el escalonado. Cualquiera de estos tres métodos... Sería sistema de ecuaciones comunes, ¿no? No matriciales. Ay, pará. Nunca vimos sistemas de ecuaciones matriciales. Ahí venía el otro que te estoy escribiendo de Bordeaux acá, mirá. Otro método es el método matricial. Para resolver un sistema de ecuaciones. Entonces, Profe, era el de Kramer, el de Gauss, ¿y cuál era el otro? matricial, No, el que está escrito eliminación, arriba de... que era el que hacías con las propiedades. Con esto se arrancó la primera diapositiva. Recuerden, el más fácil de todos, el más práctico, es Kramer. Pero ¿cuál era el problema de Kramer? Cuando el determinante principal me daba 0. ¿Se acuerdan? Porque si el determinante principal me da 0, yo, en el supuesto caso de que tenga que decidir si es compatible o es incompatible, en el caso de que sea compatible e indeterminado, no voy a poder tener una solución. Y nosotros, cuando era compatible e indeterminado, le pedimos que tengan una solución con un parámetro, ¿se acuerdan? Bueno, eso es lo malo que tiene el amigo Kramer cuando aparece un determinante principal igual a 0. Bueno, a ver, esperen un segundo que acá leo un montón de preguntas que hay en el chat. A ver, vamos a empezar de hace rato. Cuando hay un parámetro, todos tenemos dudas. Ajá, en el cuestionario de matrices aparecen ejercicios de ecuaciones matriciales, reglas de Kramer, todo eso. Sí, aparece todo eso. ¿Cómo? Dice acá, no sé, María Laura, que quisiste poner en algún momento. Yo tengo una duda con un ejercicio del cuestionario que te da un sistema y te pregunta el valor de I. Ajá, ¿qué duda sería? Bueno, ¿quedó claro esto, chicos? Ustedes son dueños de elegir, tanto para la inversa como para el sistema de ecuaciones, el método que a ustedes les quede mejor. Salvo Profe, que entonces, me den indicaciones. solo 3 métodos hay para el sistema de ecuación, ¿no? Sí, porque, a ver, en el sistema de ecuaciones, el método de eliminación y el método de Gauss-Jordan es lo mismo. Lo que pasa es que en uno hace 0 los que están debajo de la diagonal principal y en el otro hace 0 también los de arriba. Son dos variantes de lo mismo. También estaba Claro, el de que Gauss, con las operaciones elementales vos podías eliminar las incógnitas. Muy bien, por eso yo puse eliminación acá, ¿ves? Tanto eliminación, Gauss-Jordan, Gauss solo, en todo lo que vos haces, tiene que ver con eso de las eliminaciones de operaciones entre filas, que eran permutar, multiplicarlas por un número y sumarlas entre sí. Que eso es lo que te A mí obtiene. lo que más me cuesta de eso es cuando se hace ponerle F2 más Armar la 2 fórmula. menos F3. ¡Ay, sí! Bueno, a ver, espere, que voy a limpiar acá. Vamos a suponer que me dan un sistema de ecuaciones que dice x más 2y igual a 4. No lo voy a terminar, pero vamos a ver cómo podemos hacer para armar esto, que había algunos especialistas cuando estábamos en las clases de apoyo que lo tenían súper claro, pero bueno, si hay preguntas, está bueno recordar. Vamos a suponer que tengo El un sistema. compañero Luciano. Claro, Luciano, yo no alcanzaba, ¿se acuerdan? Él tenía la posta siempre.
No está Luciano casi, ¿no? ¿O sí estás? Sí, sí. ¿Te acordás, Luciano, que en eso te lucías vos? Sí. Bueno, a ver. No, miren. Armábamos una matriz ampliada. Armamos tal cual como nos dan el sistema, aquellos elementos en los cuales nos falta la incógnita, los completamos con ceros. Primera fila nos queda así. Segunda fila sería 5. Recuerden, y esto se los he dicho antes también, una trampa en este tipo de ejercicios, porque son, así como cayeron en el de matrices, una trampa en este ejercicio es darle todo desordenado al sistema. ¿Está? Primero, para poder armar esta matriz ampliada, yo tengo que lograr que las X estén todas juntas debajo de una misma columna, las Y estén debajo de una misma columna, y las Z estén debajo de la misma columna. No puedo aplicar este mecanismo simplemente poniendo los números tal cual como me los dan. Tengo que ver si están ordenados. Perfecto. En este ejercicio que yo tengo acá, tuve la suerte, porque lo armé yo, ¿no?, de que acá hay un 1. Vamos a suponer que acá no hubiera un 1 y el 1 está abajo. ¿Se puede dar vuelta a la fila? Muy bien, se pueden Intercambian. Perfecto. Eso ténganlo presente ¿para qué? Para no trabajar con fracciones desde el principio. ¿Estamos? No hay ningún problema que yo a la fila 3 la lleve a la primera y a la primera la traiga a la tercera, en el supuesto caso de que el 1 esté debajo. ¿Estamos? Muy bien. Importante eso. Una vez que yo tengo el sistema organizado, la columna de las X, por un lado, las columnas de las Y, por otro lado, la columna de la Z, por otro lado, y las columnas de los términos independientes, por el otro lado, comienzo a hacer las operaciones entre filas, mirando siempre lo siguiente, el valor del primer elemento de la primera columna y primera fila. Como este valor es un 1, esto me está diciendo que le poníamos nombres, ¿se acuerdan? Esto le poníamos fila 1, a esto le ponemos fila 2, y a esto le ponemos fila 3. La primera fila queda exactamente igual porque yo ya tengo lo que necesito. Recuerden a qué tenemos que llegar. Yo necesito que en la primera columna me quede 1, 0, 0. No pierdo de vista esto. Acá, eso que apareció ahí, vamos a sombrear con un color un poquito más divertido porque ese color es medio feo. Ese 1, 0, 0 es mi trabajo con esta columna que está acá. Eso es mi función al principio. Después veremos cómo sigo. Pero entonces, mi primer fila, que tiene que tener un 1, ya lo tiene, lo copio exactamente igual. Después, ¿qué hago? Donde tiene que haber un 0 hay un 5. Entonces, ahí voy a tener que intervenir con las operaciones que yo ya sé resolver, porque la fila 2 no me puede quedar así. Yo la tengo que transformar a ese 5 en un 0. No me importa lo que pase con el resto, con el -1, con el 1 y con el -1, que sea cualquier número, pero este 0 este 5 lo tengo que transformar en 0. Y acá viene la ayudita. ¿Cómo hago si yo tengo un 5 para sumarle a alguien que tenga que ver con el pivot? Porque este pivot va a estar siempre ahí, que va a ser 1, para que esto se me dé como resultado 0. ¿Qué número voy a tener que agregar? Y acá, Juliana, es donde es muy fácil, porque vos tenés que pensar esto. El número que vos querés sacar es 5. ¿Bien? Entonces, a la fila del pivot, que es 1, la multiplicás por el mismo número cambiado de signo. Y esto te asegura que ese Ahí 5... se anula, digamos. Exactamente. Entonces, la fórmula quedaría fila 2, que sería el 5, más la fila 1, que sería donde está el pivot, multiplicada por el número que yo quiero sacar con el signo cambiado. Y ahí hago que esto me transforme esta cuenta a ese 5 en un 0. Después, ¿cómo hago 0? Este que está aquí debajo, que tengo un -3. Yo tengo un -3. Le voy a sumar la fila del pivot, que va a ser un 1, multiplicado por un número que tengo que inventar yo, que tampoco lo tengo que inventar, sino que miro, hay un -3, entonces, ¿cómo hago para sacar ese -3 en este caso en particular? Lo multiplico Más por 3.
Entonces, ¿cómo sería la fila 3? A la fila 3 le sumo la fila 1, que tiene que ser un pivot, que para nosotros sí o sí tiene que ser 1, porque si no es 1, esto de multiplicar por el mismo número cambiado de signo no se verifica, y eso me asegura que este se transformó en 0. No me tengo que olvidar que si yo modifico un elemento de la fila, la misma fórmula la tengo que aplicar en el resto de los elementos de cada una de las filas. Entonces, no se compliquen, es la fila que quiero eliminar más la fila del pivot multiplicada por un número que va a ser el mismo número que quiero eliminar con el signo opuesto. Profe, siempre se hacían 0 por debajo del 1, ¿no? Exactamente, de la diagonal principal. O sea, vos te parás acá. Ajá. Ahí. En el próximo paso tendríamos que ver. Por eso, la parte de arriba nunca. No. La parte. Exacto. Después pasarías a Profe. este número. Profe, Sí. ¿se trabaja con columnas? ¿En qué sentido? ¿Para hacer ceros? O sea, por ejemplo, yo pude haber agarrado la fila, digamos, ponerle de 1, 2, 0, No, no, después no, no. 5 menos 1, 1. No, no. Vos tomás el primer elemento y hacés 0 los elementos que están debajo de ese valor. A los elementos de tu fila, si los tenés que modificar, los modificás con esta fórmula. Después vas a pasar a este otro elemento y vas a hacer 0 el que está debajo. Y a los elementos que te quedan en la fila lo trabajás con la nueva fórmula que vas a resolver. ¿Se entiende? Entonces Sí, sí. la diagonal principal siempre tiene que quedar 1, no importa que sea menos 1, pero tiene que ser 1. 1, exactamente. El Y pivot. siempre los de abajo. Y siempre los de abajo 0, exactamente. ¿Se entendió más o menos? Y Sí. lo que es el Profe, tema del sí, sí. pivot, Sí. Tengo una consulta yo. Dale, A Mari. mí me quedó con el tema del desarrollo, otro tema, no es este, de la matriz inversa. Sí. La parte de la fórmula de ese desarrollo, ¿cómo se hace? Vos O sea, decís, hacía el sistema A por A inversa igual a a identidad. la inversa, a la Ajá, identidad, perdón. ajá. Si Bien. me piden por esa, pues yo sé hacer por la adjunta y todo eso sí, pero por esa Ajá. no me doy cuenta cómo hacerlo. Vos decís por el método matriz, de definición. Claro, ahí Bien, está, por bueno, definición. perfecto. A ver si lo podemos ver. ¿Puedo borrar esto, chicos? ¿Alguna pregunta de este sistema? Después les quedaría a ustedes seguirlos a ver qué da. Lo inventé yo, así que puedo dar cualquier número. lo del pivot, viste que Sí. yo sabía que una vez que se agarra uno de la primera fila, después se tiene que agarrar otro y así. Sí. Vos seguís Eh, la diagonal principal. claro, se agarran de la diagonal los pivot. Exactamente. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, entonces borramos esto y vamos a una matriz 1. Profe, Sí, antes que empieces con eso, dale. con el que lo multiplicábamos podíamos hacer cualquier número, ¿no? No importa que Cualquier, esté dentro. cualquiera. ya. Ahora, vos decís cuando hice el pivot. Claro, por ejemplo, la fila la multiplicábamos con cierto número, no importa que ese número esté de ahí adentro. Totalmente, no hay ningún problema. Bueno, por definición, una matriz inversa era. Profe, ahí te aviso que te están saliendo los mensajes de WhatsApp. Sí. Estamos viendo todos, por eso. No, bueno, no te hagas problema. Son todas preguntas matemáticas, así que si me quieren ayudar a resolverla, no hay problema. No sé, no leí yo, por eso. Gracias por avisar. Lo que pasa es que estoy aislado porque un alumno mío de secundaria parece que fue a la escuela con síntomas, así que estoy escondido esperando el resultado, si le dio positivo o no. Yo no tengo ningún síntoma, entonces, como todo es caos en la escuela, Bueno, ojalá que no. ojalá que no, pero bueno. Le Bueno. deseo que no lo tenga porque es lo peor. Sí, lo sé. De sentido, sí, esos comentarios.
pero bueno. Yo también te lo digo por experiencia. Ay, no me digan más nada. Bueno, ven, es más lindo, al final es más lindo el parcial. Totalmente me van a decir ahora. Sí, sí, ni hablar. Sí, sí. Bueno, lo importante es que si les pasó, que estén bien. ¿En serio todavía te dura? Oh, qué bajo. Dicen que el tema del gusto y del olfato es mortal. A mí me tardó 3 días en venir, aparte de todos los días que no lo tuve. Qué va. Bueno, yo no sé cómo será porque este chico fue a la escuela el lunes y yo no tuve contacto con él. Lo tuve en el aula, obviamente, pero con todos los cuidados que hay en las Come escuelas. cartón y ahí te va a dar cuenta no tener gusto. Bueno, si me pasa te lo voy a intentar. Bueno, miren. Esta es la definición de matriz inversa. ¿Cómo encuentro yo una matriz inversa? Por definición, ¿cierto? Multiplicándola a la original por una matriz que tengo que buscar y me tiene que dar siempre la identidad. Eso que yo escribí ahí, acá lo escribí como la definición en símbolos. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo La que identidad es la columna principal todo 1 y la parte inferior y superior todo 0, ¿no? Todo cero, Y salvo la diagonal cuadrada. principal. ¿Cómo? ¿Qué me dijiste? Salvo los elementos de la diagonal principal son unos y todo el resto de los elementos son ceros. Claro, y tiene que ser cuadrada. Sí, no te olvides que para trabajar con matriz inversa la matriz tiene que ser cuadrada. Definición que no te la tenés que olvidar. ¿Vamos? Bueno, multiplicación de matrices. ¿Qué voy a tener que hacer? Primera fila por primera columna, entonces yo digo 1 por x es x, 2 por z es 2z. X quedaría x más 2z. Después, primera fila por segunda columna, 1 por y es y 2 por w es 2w. Terminé la primera fila, empiezo con la segunda. 4 por x es 4x y 7 por z es 7z. ¿Bien? Ven que me van quedando un montón de incógnitas, por eso este mecanismo no Bien. es el más divertido. ¿Cómo? Si lo podés volver a explicar. Sí, cómo no. Multiplicación de matrices. Primera fila por primera columna. 1 por x, x. Y 2 por z, 2z. ¿Bien? Hago la misma fila por la segunda columna. 1 por y es y. Y 2 por w, 2w. Después hago la segunda fila. Entonces digo 4 por x, 4x. Y 7 por z, 7z. Segunda fila por segunda columna. 4 por y es 4y. Y 7 por w es 7w. Obtengo una matriz de 2 por 2, que tiene que ser igual a la matriz 1, 0, 0, 1. Y esta matriz que está acá, que es la matriz de identidad que aparece siempre en la definición de inversa, a nosotros nos permite decir que ahora, para que estas cosas sean iguales, estas matrices, el primer elemento de la matriz de la izquierda tiene que ser igual a 1. El segundo elemento de la matriz de la primera fila tiene que ser, perdón, acá es un 0. Yo no puse mal un 0 acá. Me corregí porque había salido mal el 0 y puse un 1. Ahí. El segundo elemento tiene que ser igual al segundo elemento. Después, sigo poniéndole igualdades, ¿no? S de color verde va a ser igual a 0. Y el último, que sería este de color azul, va a ser igual a 1. ¿Se entiende eso? ¿Vamos bien hasta ahí? Bien. Y Bien, bien. ahora, ahora que tengo que decir, bueno, lo amarillo igual a lo amarillo. Queda menos de un minuto. ¿Se quieren conectar 10 minutitos más? Sí. Sí, sí, no hay problema. Por favor. No hay problema. Bueno, bárbaro.